Hola estudiantes, el día de hoy vamos a ver entonces una introducción a la ley de Hooke. Vemos entonces aquí un simulador que es un programa donde vamos a emular lo que sucede con la ley de Hooke. Les recomiendo este simulador, es de la página de PET Colorado, donde tienen unos excelentes simuladores. Entonces vamos a mirar. Tenemos aquí dos muelles o resortes. En algunos lados les dicen muelles o resorte, le decimos nosotros en nuestro país. En estos dos muelles o resortes vamos a hablar de diferentes cosas. Primero, la ley de Hooke me habla sobre elasticidad y esa elasticidad me habla en un sistema de masa-resorte. Cuando hablo de masas, tenemos aquí en la parte de abajo diferentes masas, una de 50 gramos, 100 gramos. Recordemos que las masas siempre la medida está en gramos o kilogramos. Para este ejemplo está en gramos. Normalmente lo manejamos en kilogramos. Quiere decir que si vamos a trabajar en un laboratorio debemos pasar estos gramos a kilogramos. Entonces, estas masas que vemos aquí las podemos colocar en los resortes, como podemos ver, y esos resortes lo que hacen es producir un alargamiento. Cuando colocamos la masa, el resorte se alarga. Ese alargamiento que tiene se va a llamar delta X. O sea que cada vez que hablemos de delta X estamos hablando del alargamiento que tiene el resorte, el cambio de distancia. Entonces podemos parar este movimiento, por ejemplo, aquí. Y vamos a mirar entonces el resorte donde estaba inicialmente. Entonces vamos a mirar en esta parte, en la parte superior derecha. Y aquí dice masa en equilibrio y dice referencia móvil. Entonces también habla de desplazamiento, longitud natural. Longitud natural es donde está el resorte si no tiene ninguna perturbación, si nada lo mueve. El resorte normalmente está allí donde está la línea azul. Y cuando yo coloco una masa, por ejemplo esta masa de 50, lo que podemos ver con la línea verde es que tiene un alargamiento. La línea verde me va a señalar a mí el desplazamiento. O sea, desde donde estaba antes hasta donde llegó cuando le coloqué los 50 gramos. Lo voy a parar aquí y entonces él me va a decir cuánto se alargó. Se alargó lo que indica la flecha verde. Entonces, ese es el desplazamiento a lo que le llamamos delta X. Delta X entonces es un desplazamiento que yo puedo medir con esta regla que tengo acá. Y voy a medir desde donde estaba la línea azul, que estaba el resorte antes. Podemos ver aquí el resorte 2, donde estaba antes también el 1. Y hasta donde llegó, que es hasta donde termina la línea verde. No es donde termina la masa, es donde termina la línea verde. Podemos medir entonces esto, desde la línea azul hasta donde llegó la línea verde. Y esta regla está en centímetros, entonces nos va a dar más o menos entre 8 y 9 centímetros. Quiere decir que si tengo un laboratorio, puedo decir que se alargó 9 centímetros. Podemos ver acá entonces. Ese sería el alargamiento o el delta X. La ley de Hooke también me habla de varias cosas. Me habla de una constante. ¿Qué es constante? Podemos ver aquí constante de resorte 2, constante de resorte 1. El constante es la característica que tiene este resorte. Si el resorte es muy delgado o muy grueso, hace parte de la constante, es una característica de él. Entonces, por ejemplo, resorte número 1, voy a colocarle aquí pequeña la constante. Quiere decir que quedó muy pequeño el resorte, quedó menos grueso que el 2. Vamos a colocar una constante grande y podemos ver que el resorte se vuelve más grueso. Constante pequeña, constante grande. Quiere decir que la constante es la característica del resorte. ¿Qué pasará si yo tengo un resorte muy delgado? Si tengo un resorte delgado, el resorte va a ser muy elástico y la deformación de este resorte, o sea, lo que se va a estirar o lo que se va a desplazar, va a ser mayor que el otro. Entre más delgado o menos constante, porque la constante es más pequeña, entre menos constante, el desplazamiento es mayor. Vamos a ver qué sucede con el resorte que tiene mayor constante o más grueso. Si le coloco una masa de 100 gramos a este que está con una constante pequeña, lo vamos a parar acá, y le coloco 100 gramos a la constante, el que tiene constante grande, podemos ver una diferencia. Se desplazó esta línea verde, el desplazamiento que sufrió, vamos a colocar referencia móvil, que la puedo estar moviendo acá, de esta línea azul donde estaba a la línea roja donde llegó con 100 gramos, el desplazamiento fue mayor que el resorte 2. Quiere decir que entre más grueso esté el resorte, menor va a ser su desplazamiento.
y entre más delgado esté el resorte o menos constante, mayor es el desplazamiento. Entonces, a menos constante, mayor desplazamiento. A más constante, mayor constante, menos desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento y la constante son inversamente proporcionales. Si pongo mucha constante o muy grueso, va a haber poco desplazamiento. Y si pongo poquita constante o menor constante, va a haber mayor desplazamiento. Son inversamente proporcionales. Entonces ya tenemos dos variables. La ley de Hooke me habla entonces de la constante, que se representa con una letra K, y me habla de el desplazamiento, que se representa con la letra delta X. Y me va a hablar de otra tercera variable. La tercera variable tiene que ver con la fuerza. Resulta que cada vez que yo coloco una masa de estas acá, voy a aplicar una fuerza hacia abajo. Esa fuerza que ejerce es esta masa multiplicada por la gravedad. Recuerden que la gravedad ejerce una fuerza hacia abajo. Entonces yo diría 100 gramos, pero lo pasaría a kilogramos y lo voy a multiplicar entonces por la gravedad. Recordemos que la gravedad de la Tierra es 9,8 y algunos profesores trabajan como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si multiplico la gravedad y multiplico la masa que tengo aquí, voy a obtener la fuerza que estoy ejerciendo. Vamos a mirar esta fuerza. Voy a colocar acá fuerza. Y si yo muevo este resorte, puedo ver la línea negra. Vamos a colocar acá más lento. Puedo ver esta fuerza. Resulta que esa línea negra cambia de sentido. Hacia abajo sería la fuerza que ejerce la gravedad. Aquí la vemos. Y hacia arriba se llama fuerza elástica, porque el resorte ejerce una fuerza hacia abajo cuando la gravedad y trata de devolverse ejerciendo una fuerza elástica. La elasticidad del resorte hace que se devuelva. Por eso la flecha cambia de dirección. Entonces, hacia abajo la gravedad y hacia arriba la fuerza elástica. Por eso la ley de Hooke, como podemos ver, tiene un menos en la constante. Ese menos de la constante no se utiliza matemáticamente. Ese menos quiere decir que esa fuerza de la elástica es contraria a la fuerza que se ejerce con la gravedad. O sea que ese menos solo es para indicar la dirección de estas dos fuerzas, que hay una hacia abajo y hay otra fuerza que es la elástica hacia arriba, o la normal que le llamábamos en otros temas. Ese menos no lo van a utilizar cuando hagan operaciones matemáticas ni en los próximos videos donde hagamos ejercicio lo vamos a tener en cuenta. Pero es bueno nombrar que ese menos quiere decir que hay una fuerza contraria a la de la gravedad y es la fuerza elástica, la que va aquí hacia arriba. Entonces tenemos las fuerzas. Esas fuerzas, que la de la gravedad va hacia abajo. Ahora miremos solo la gravedad. Por eso vemos que si marco aquí solo la gravedad, solo marca hacia abajo. No va a marcar hacia arriba, porque la gravedad solo va en la dirección que va ese vector o esa flecha, que es hacia abajo. Y si marco la fuerza que ejerce el resorte ejerce una fuerza elástica y esa fuerza elástica va normalmente hacia arriba. Hacia abajo entonces va la de la gravedad, hacia arriba va a ejercer una fuerza elástica. Esas serían las fuerzas. Y recordemos que la fuerza entonces es la multiplicación de esta masa por la gravedad. Entonces tenemos un resorte delgado porque tenemos menor constante. Tenemos un resorte grueso porque tenemos una constante grande. O sea que aquí yo puedo ir cambiando qué tan grueso o qué tan delgado quiero el resorte, o sea la constante. No tenemos un número, pero simplemente vamos cambiando acá la constante del resorte 2 y la constante del resorte 1. Eso es lo que podemos hacer allí. Aquí podemos parar entonces el movimiento porque si no nos quedamos viéndolo. Aquí lo podemos ver de forma normal o de forma lenta. Les recomiendo de forma lenta. Y esta regla me va a servir para saber cuánto es el desplazamiento o el delta X. Entonces, aquí tenemos los resortes en su posición inicial. Vamos a colocar uno con la menor constante y uno con la mayor constante. Vamos a colocar una masa de 250 gramos y vamos a ver, entonces la vamos a parar aquí donde realmente va a parar el resorte. Y podemos ver que el resorte paró acá. Entonces vamos a desplazar esta línea roja para marcar en dónde paró allí. Y vamos a tomar la regla para hacer la medición desde el inicio hasta el final. Y podemos ver que si organizamos la regla desde la línea azul, o sea 0, hasta la línea roja me va a dar 80 centímetros, 81, 82 en la segunda rayita, 82 centímetros. Quiere decir que tiene un delta X de 82 centímetros.
La fuerza sería multiplicar 250 gramos por 9,8, que es lo de la gravedad, y así tengo la fuerza. Y el desplazamiento pues es lo que acabamos de medir con la regla, y la constante aquí no tiene número, o sea que tendríamos que hallarla matemáticamente. Vamos a aprender a hacer eso en los siguientes videos con los problemas que vamos a desarrollar, que es hallar la cantidad de constante o el número de la constante. La fuerza se mide en newton. Newton quiere decir que combina los kilogramos de esta masa, porque eso hay que pasarlo a kilogramos, con la gravedad, que son metros sobre segundo al cuadrado, o sea que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton, que quiere decir fuerza. Y tenemos entonces las tres constantes: fuerza, desplazamiento, que es lo que se mueve esto, llamado delta x, y la constante, que aquí la podemos cambiar, pero no está el número y la tenemos que hallar matemáticamente. Esas serían mis tres variables y sería una forma de trabajar entonces este simulador. La ley de Hooke, entonces, para resumir, es la ley que me trabaja un sistema de masas, estos son masas, masa resorte, un sistema de masas resorte, y tiene tres variables. Repasando, son fuerza, que sería esta masa multiplicada por la gravedad, desplazamiento, que sería lo que baja, como vemos aquí, lo que baja o se desplaza el resorte cuando le pongo la masa, y constante, que tiene que ver con la característica del resorte, si es muy grueso, si es muy delgado, y depende también del material. Aquí no hablamos de material, no se puede ver, pero también depende del material. Normalmente todos estos ejercicios están dados para una gravedad en la Tierra, pero aquí podemos hacer experimentos con otras gravedades. Entonces la fuerza normalmente es esta masa, pero en kilogramos, hay que pasarla a kilogramos, se multiplica por la gravedad de la Tierra, pero si fuera en otro planeta, pues la multiplicaríamos por la gravedad del planeta, que me la debe dar el docente. Y aquí tenemos entonces nuestro simulador con el cual podemos trabajar la ley de Hooke para entenderla. Vamos a ver otros videos entonces y ahí vamos a explicar la forma matemática de trabajar la ley de Hooke con sus tres variables: fuerza, constante y delta x, que es desplazamiento. Espero hayan entendido y vamos a ver entonces los videos con los siguientes problemas.